Regresamos a los periodistas cuando son las 7 de la noche con 4 minutos y le damos hoy la bienvenida a Lorena Becerra. Lorena Becerra es directora de encuestas del diario Reforma y le damos hoy la bienvenida a este espacio de información y de análisis justamente porque pues ya nos encontramos a prácticamente 2 días del fin de las campañas que vencen este miércoles y también a menos de una semana de la jornada electoral del 6 de junio. Así es que muchísimas gracias, Lorena, por la oportunidad de platicar con el auditorio de los periodistas sobre, pues, encuestas y lo que viene. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, Álvaro, Alejandro. Un gusto saludarlos. Gracias. Bueno, hay muchas señales y pues todas las señales, alguien como Lorena Becerra, son importantes para ella. Hoy, entre ayer y hoy, se dan 2 datos importantes, fuertes. Uno es el que publica El País, lo publica hoy por la mañana, donde dice que pues la alianza no va a tener, digamos, control de la Cámara como habría querido después de esta ardua campaña que hizo y del enorme esfuerzo que se hizo para unir a los partidos que fueron en su momento mayoría. Y la otra señal es el ponderado que publica Oráculos a su vez, que va más o menos en el mismo sentido. ¿Ustedes qué están viendo, Lorena? ¿Qué es lo que te dicen a ti los números? Bueno, nosotros todavía estamos por publicar nuestra encuesta nacional. Es importante aquí recalcar que el tema de la Cámara sí es muy complejo, ¿no? Lo que vemos cuando se habla de calcular distribución de asientos es una labor, digamos que más allá de las encuestas. O sea, se basa en encuestas, pero sí está también, digamos que sustentada por otro tipo de cálculos, sobre todo por la forma en la que se distribuyen los asientos en la Cámara, ¿no? Que tenemos representación proporcional y mayoría relativa. Lo que sí podemos ver con las encuestas, o sea, para tener una digamos que una proyección muy buena, necesitaríamos tener, pues, encuestas con representatividad distrital, ¿no? Entonces, encuestas con 300 distritos, cada una con por lo menos 400, 500 casos, que es la locura, ¿no? Lo que sí podemos ver con las encuestas que hemos publicado hasta ahora, nosotros hemos publicado varias encuestas estatales ya, algunas en municipios. En general, la tendencia que se puede observar es que sí, o sea, se está, digamos que se está proyectando o perfilando una contienda mucho más competida de lo que en un momento yo creo que esperaba Morena y mucha gente al inicio de este año, incluso antes de que arrancaran las campañas, ¿no? Muchos de los datos que veíamos le daban hasta 14 de 15 gubernaturas a Morena. Hoy por hoy, depende de qué encuesta veas, pero estamos entre 7, 8, 9, ¿no? Y muchas de estas muy cerradas en lugares en donde no pensarías que Morena pudiera enfrentar esos retos, ¿no? Esa es una. Y por otro lado, también empezamos a ver que obviamente aumenta un rechazo a Morena, sobre todo entre ciertos grupos y ciertas regiones. Lo que pasó en 2018 fue que sí, el triunfo de Morena, ¿no? Tan espectacular como esa gran aplanadora, digamos, en donde López Obrador solo perdió Guanajuato, es posible que sea muy difícil de repetir por muchas cosas, pero entre ellas, uno, pues porque López Obrador ya trae un desgaste, 2, porque él no está en la boleta, 3, porque Morena, ya muchos ciudadanos ya tienen la experiencia de los gobiernos de Morena, algunos de los cuales no les ha ido muy bien, ¿no? Entonces, pues ya no es esa nada más, digamos que imagen de que Morena podría venir a resolver varios problemas. Y ahorita estamos viendo que no está sucediendo así en muchos estados y municipios, ¿no? Entonces, todo esto explica que en realidad estamos yendo a una elección compleja y por eso, pues incluso está entrando, o sea, no solo ya parece que ya es, ¿no? Prácticamente lo más improbable que Morena tenga una mayoría calificada, Morena y sus aliados, pero ya empezamos a discutir un posible escenario en donde incluso se quede muy corto o al ras de la mayoría absoluta, ¿no? Del 50% más uno.
De hecho, Lorena, ni con sus aliados Morena ha tenido mayoría absoluta en esta legislatura. Tuvo las reformas constitucionales que ha habido, las ha hecho con votos del PRI, del PAN o del Partido Movimiento Ciudadano, ni siquiera con el Partido Verde, ni con el PT, ni con el PES, los diputados del PES lograba tener la mayoría absoluta, pero digamos, en la votación que obtuvo Morena en el 2018 para la Cámara de Diputados no le daba ni siquiera para la mayoría absoluta, 250 más 1. Bueno, tuvo que llevarse los diputados del PT y luego 10 del Verde para lograrlo, y se ha ido sumando. Ahora, las proyecciones que tú conoces, y muy probablemente entiendo que van a publicar mañana o el miércoles esa encuesta para diputados, indican que con aliados la oposición de PRI, PAN, PRD lograría arrebatarle al menos la mayoría absoluta a Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. Aquí, como te comentaba, es difícil decir algo así tan exacto, porque como si estamos viendo una contienda cerrada, lo que sí pasa, y tienes razón, o sea, Morena obtuvo 39% de la votación en 2018, ¿no? Y ya con sus aliados llegó a 43.5%, que eso es como rebasó el umbral del 42.2% que se necesita de la votación nacional para, ¿no?, la sobrerepresentación. Pero creo que ahí el tema importante es que Morena y sus aliados lograron 218 de los 300 distritos de mayoría, ¿no? Y eso es contundente, porque en 26 estados, en 26 de los 32, Morena y sus aliados se llevaron o todos los distritos o la mayoría de los distritos de mayoría. Y ahí es donde yo creo que podemos empezar. O sea, incluso aunque llegara a suceder que Morena y sus aliados rebasaran ese 42.2%, ¿no?, que se necesita como mínimo, creo que el reto para ellos está en esos distritos, que se necesitan por lo menos 167 distritos, ¿no? Morena está en excedente por 51 distritos, por lo que platicábamos, ganó 218, pero yo creo que perder 51 distritos, pues sí es un escenario viable, ¿no? Por esta competencia que estamos viendo a nivel estatal, ¿no? De que ya, o sea, posiblemente ya no se va a llevar todos los distritos en Sinaloa, Sonora, Chihuahua, ¿no? Que va a tener retos en San Luis, en las dos bajas, ¿no? Que le fue muy bien, ¿no? Incluso en muchos estados como Puebla, por ejemplo, que también le fue muy bien, ahorita por el gobernador y la alcaldesa que son de Morena, pueden tener un voto de castigo. En Morelos también, ¿no? En Veracruz, el gobernador que ha sido muy mal evaluado, ¿no? Incluso en Yucatán tenemos un gobernador fuerte del PAN. Entonces, como que ya son muchos posibles huecos en donde Morena puede verse muy retado en la parte distrital, ¿no? Y entonces ahí lo que podemos pensar es, pues sí, que podemos tener un escenario en donde haya mitad y mitad, ¿no? Alianza, ¿no? Correcto. Claro. Ahora, hay siempre un castigo a la izquierda desde el norte del país. Hay siempre un castigo. El norte ha votado un poco más hacia PRI, hacia PAN, casi siempre. Históricamente ha sido ahí y ha sido así. Pero por el otro lado, también hay políticas públicas de estos primeros 3 años que se han concentrado en el sureste, digamos. Que si la refinería Dos Bocas, que si el Tren Maya, que si el proyecto del transísmico, es decir, la obra de López Obrador se ha ido a los estados que López Obrador ha considerado los estados más desprotegidos por otras administraciones y que tienen una concentración mayor de la pobreza. ¿Qué es lo que te dicen a ti los números? Un posible revés a Morena, ¿dónde se concentró o está distribuido en el país? En realidad lo que vemos, y por eso platicaba un poco de 2018, es que este efecto, ¿no?, como digamos que homologador de López Obrador, ahorita se está diluyendo un poco. Entonces, por ejemplo, muy bien lo que dices de las regiones. O sea, tradicionalmente o en general la fuerza más grande de Morena está en el sur y en el sureste del país.
Eso lo vamos a seguir viendo en gran medida, ¿no? No solo por lo que tú dices, pero sino también por el perfil de votantes que concentra. Porque otra vez nos estamos regresando a un escenario pre-2018 en donde empezamos a ver los niveles de mayor escolaridad y una buena parte de la clase media que ya no está con Morena, que eso obviamente no pasó en 2018. En 2018 los escolarizados y las clases medias votaron en gran medida por López Obrador, digamos, y esto ayudó mucho a Morena. Entonces sí estamos viendo como que empezamos otra vez esas diferencias naturales de nuestro país, porque nuestro país siempre ha sido muy heterogéneo, ¿no? Y entonces por eso pues no veíamos, por ejemplo, al PAN ser exitoso en Campeche hasta hace, ¿no?, poco, que empezó a ser competitivo, ahorita ya menos, ¿no? Por eso que es algo, como digamos, que muy intrínseco de la naturaleza geográfico-político de nuestro país. Entonces, ahorita lo vamos a seguir viendo. O sea, estamos viendo como que sí se está dividiendo el país por regiones, por grupos demográficos, digamos, en términos de socioeconómicos, y también por edades. O sea, sí vemos a los de mayor edad yéndose más con López Obrador, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que también pues, representa otro reto para Morena, ¿no? En el norte, ¿qué proclividad hay? Porque también a la hora de levantar encuestas, supongo, Lorena, se hace por circunscripciones. Las circunscripciones que corresponden a, por ejemplo, al occidente, al Pacífico, a los estados del norte y noreste. ¿Dónde es, bueno, acabas de decir los estados del sureste, sur-sureste, más proclives a Morena y a sus aliados, a excepción quizá de Yucatán? El occidente, el Bajío, más proclive al PAN y también el PAN hacia el norte. ¿Dónde tienen sus fortalezas las dos coaliciones con los partidos que integran? Pues Morena, y ahorita si hablamos de circunscripciones, que sí, en general lo que uno trata cuando hace una muestra nacional es hacer una muestra por circunscripción, ¿no? Para tener, digamos que balanceado el electorado, porque así es como, bueno, pues están distribuidos, digamos, que el padrón, ¿no? Entonces, Morena, que está mucho más fuerte en la circunscripción 3 y 4, ¿no? Que es toda esta parte de sureste. Si quieres, ahorita te digo específicamente qué estados integran esa circunscripción. La 3 y la 4 son Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Esa es la 3. Y la 4 es Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Que ahorita en la Ciudad de México sí también ya estamos viendo algunos problemas para Morena. Sí está encontrando algunas resistencias, ¿no? Pero esto es como generalizar en términos de circunscripción, ¿no? Ajá. Y en los donde están ya más competitiva, o sea, digamos que la segunda circunscripción se está yendo ya como muy favorable a la alianza, la opositora, que es Aguascalientes, Coahuila. Pues acordémonos de la derrota, ¿no?, que sufrió Morena en Coahuila hace poco. Sí. Guanajuato, que es un estado que, como comentaba, ¿no?, perdió el presidente. Pero todo esto está muy variado, ¿no? Y luego ya en el resto del país vemos competencia, ¿no? Digamos, por eso es que si estás, ¿no?, dos circunscripciones más fuertes hacia Morena, dos más hacia Lanza y el resto un competitivo, por eso nos estamos imaginando que el 6 de junio va a ser un día muy complicado, ¿no? Muy complejo. Ahora, a mí me interesa mucho tu apreciación personal, Lorena. Cuando ya revisamos la composición actual contra la proyección, pues sigue siendo una proyección, los números reales los tendremos dentro de una semana, más o menos dentro de una semana. La experiencia de ir juntos, de PAN, PRI, PRD, en una alianza, parece no haber arrojado grandes resultados, porque, por ejemplo, en el caso del PAN, traería un 16% de la Cámara de Diputados contra un 16% en esta nueva proyección, por ejemplo. El caso del PRI, pues es el caso del sobreviviente siempre, que va a pasar a lo mejor de un 10, que es en lo que coincide en el país, y Oráculos, de un 10 más o menos a un 12% de la Cámara.
Y luego hay partidos que sí tienen una evolución mucho más fuerte, pero que ya no pertenecen a la alianza. Bueno, el caso del PRD, pues ya es ahora por lo menos parece que va a reaparecer, va a tener un 4%. En esta legislatura, pues básicamente está desaparecido. Pero aliados de Morena, por ejemplo, el Partido Verde va a tener un 10% contra el 2% que tiene actualmente. Es decir, me interesa mucho tu opinión sobre la experiencia de estos tres partidos de unirse. ¿Arrojó algo, le puso algo extra a los partidos o se van a quedar en exactamente lo mismo? ¿Cuál es tu evaluación que haces de la alianza? Yo creo que la alianza pudo haber tenido un mejor desempeño porque sí había un terreno fértil para votantes que están abandonando a López Obrador, digamos, y a Morena, o sea, incluso que tal vez nunca estuvieron con Morena. Entonces creo que la alianza pudo haber sido, digamos que más exitosa en apelar a esos votantes y eso le hubiera dado como mucho más empuje, ¿no? Pero creo que ha logrado captar a los votantes que son realmente anti-Morena y anti-López Obrador, y eso sí lo ha logrado hacer. Ha logrado transmitir el tema del voto útil, digamos. También creo que, o sea, sí está topado por eso, porque digamos que tenemos un segmento de votantes anti-López Obrador, tenemos un segmento de votantes pro-López Obrador y luego tenemos un segmento intermedio, ¿no? Que de repente puede aprobar a López Obrador, pero no necesariamente se va a ir con Morena, pero no necesariamente están dispuestos a irse con los partidos, ¿no? PAN, PRI, etcétera. Algunos de estos se han ido con Movimiento Ciudadano, pero digamos que hay dentro de esos extremos, ¿no? Digamos, o diferentes gamas de votantes en donde había mucho chance de que la alianza digamos que los lograra captar. Y creo que no fue tan exitoso en hacer eso, porque el mensaje tal vez pues era un mensaje en positivo, ¿no? Bueno, es que hay una oposición unida y no hay que fragmentarnos, y no. A lo mejor si hubieran tenido tal vez un mensaje más duro contra el presidente, pasándole la factura por cosas que están mal y que los ciudadanos evalúan mal, pudiera tener un mejor desempeño. Pero la verdad es que todo esto lo vamos a poder ver más claramente en retrospectiva, pues después del 6. Sí, ahora, Lorena, el desempeño del gobierno, no solo del presidente López Obrador, va a gravitar a favor o en contra de la coalición encabezada por Morena. ¿Cómo llega el presidente a la elección de acuerdo con la información que tiene también Reforma, las encuestas que tú realizas? Pues de la última encuesta publicada, que ya tiene un poco de tiempo, una cosa que a mí me sorprendió mucho es que el presidente sí venía muy reprobado en el tema de salud, por ejemplo, y de repente mejoró, ¿no? Y mejoró realmente de manera un poco artificial, pero fue a raíz de la estrategia de vacunación. Entonces, una cosa ahí que llamó la atención es que, por ejemplo, la oposición no logró transmitir un mensaje, digamos, de realmente lo mal manejado que ha sido la pandemia, ¿no? Como que ahora sí que lo dejaron irse vivo en ese tema. Entonces, cuando empieza la estrategia de vacunación, el presidente mejora, ¿no? Y hay un tema que es muy claro porque no es como que el presidente está sujeto con hilos, ¿no? O sea, esto que platicábamos ahorita de que sí tiene un apoyo contundente de las obras que ha hecho, sobre todo los programas sociales, eso le ayuda mucho a su imagen, o sea, sí está apoyado en algo concreto, ¿no? Por eso este público sí dice, yo sí estoy con López Obrador, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte, o sea, él es fuerte en algunas de esas partes, pero sí llega muy desgastado en otros temas que son de preocupación ciudadana, como es el combate a la inseguridad o el manejo de la economía. Claro. Entonces, ¿tú crees que la oposición pudo haber utilizado más o recurrido un poco más a golpear la figura del presidente? A mí me pareció que pues, básicamente estaban concentrados en eso, en golpear al presidente, ¿no te parece, Lorena? Como que yo no les conozco un día después, o sea, después de que ganen el Congreso, ¿qué van a hacer? ¿Dónde están las propuestas de eso? Nunca se las escuché y pues es mi negocio estar escuchando, digamos, y yo no les escuché esas propuestas para el día después.
pero por el otro lado sí vi un número inédito de desplegados firmados y un número inédito también de medios unidos en contra del presidente, o sea, en contra directamente del presidente, y también un número inédito histórico de partidos políticos unidos con el objetivo de enfrentar a López Obrador. ¿Crees que todavía había espacio para ir todavía más lejos en eso? Sí, a mí me parece que mucho de lo que vimos fue como Morena, ¿no? Morena, estamos peor con Morena, desde que Morena gobierna, mucho de los candidatos, cosas así. Yo me parece que sí se quedaron cortos en temas que sí podrían pasarle la factura al presidente, porque sí sabemos, o sea, que está mal evaluado, específicamente mal evaluado en varios rubros, y porque realmente los resultados, pues sí son, digamos que visibles, ¿no? O la ausencia de, ¿no? Entonces sí creo que se quedaron cortos. Yo creo que vamos a ver qué va a pasar. Ellos ya anunciaron que van a una alianza legislativa, ¿no? Y si en un momento dado tienen, aunque sea poder de veto en la Cámara, ¿no? Por la composición que logren tener, que logren llegar a tener, pues vamos a ver cómo se va a portar este trienio, o qué es lo que vamos a vivir en este trienio que le queda a López Obrador. Entonces, publicas, Lorena Becerra, en Reforma, mañana o pasado mañana, encuestas sobre el legislativo, sobre la Cámara de Diputados específicamente. Sí, es una encuesta nacional, pero no les puedo adelantar los resultados. Bueno, no, está perfecto, ¿no? Nosotros encantadísimos que nos adelantes, ¿no? Oye, Lorena, y otra cosa, las encuestas hay encuestas interesantes a nivel de los estados, para no hablar de las también de municipales, por ejemplo, el Estado de México, en Naucalpan, Atizapán, que ahí le daría la vuelta al PAN a Morena, que actualmente gobierna. Pero igual en estados como Michoacán, a mí me llamó mucho la atención el caso de la elección muy cerrada. Pero también algo que te quiero preguntar es, esta alianza de Reforma con Latinus, ¿en qué consiste? Pues básicamente es tener información de encuestas, digamos, pagadas por medios. Como sabes, no hay tantas, sobre todo las encuestas en vivienda, que son costosísimas. Sí. De hecho, son las más costosas de hacer, que cada vez vemos menos. De hecho, Reforma publica esporádicamente encuestas ya en vivienda, por lo caro que es hacerlas, ¿no? Y sobre todo tener una encuesta que sea financiada netamente por medios, ¿no? Entonces, en eso consistió la alianza, en que creemos que pues, es importante tener información pública disponible con una metodología rigurosa y con este tipo de acercamiento, ¿no? Que por cierto, pues sí es complicado encuestar en general, ¿no? O sea, en vivienda, teléfono. Nosotros no hacemos de internet, ¿no? Además, hacemos algunas telefónicas chiquitas cuando son temas de coyuntura, etcétera. Pero es básicamente eso, ¿no? ¿Latinus paga las encuestas si ustedes las realizan o ellos hacen la...? No, esto es un copatrocinio, Ok. ¿Y es un copatrocinio? ¿Ustedes las aplican? ¿O así la aplica Latinus? No, de hecho en la metodología dice el copatrocinio y es elaborada por nosotros. Perfecto, muy bien. Pues sí. Lorena Becerra, muchísimas gracias por la oportunidad de charlar. Estamos, sí, a unos días. Reforma se ha caracterizado por hacer encuestas que, por supuesto, buscan que sean muy rigurosas, porque de por medio está finalmente la reputación del medio. Y estamos, pues sí, a unos días ya de que se materialice. Todavía estadísticamente, Lorena, o no estadísticamente, ¿qué diré yo? Puede haber una modificación de una persona que dijo, yo hoy voy a votar por tal o cual candidato y partido o coalición, y modifica 4 días después su intención hasta llegar inclusive a la mampara. Sí, de hecho hemos publicado en algunas estatales, sobre todo cuando nos llama la atención, el porcentaje de indecisos, qué tan alto es. Por ejemplo, en San Luis Potosí hay un porcentaje alto de indecisos, ¿no? En otros lugares no lo vemos de ese tamaño. Entonces varía mucho, uno, dependiendo del estado, y dos, dependiendo del tamaño de la contienda, ¿no? Qué tan cerrada está o no. Entonces sí, sin duda, o sea, todavía podemos ver varios, ¿no? Pero pues, por ejemplo, San Luis nosotros tenemos esa elección muy cerrada. Entonces, si tienes un 20% de indecisos, bueno, pues sí, o sea, claro que está en el aire completamente, ¿no? Y así es como se publicó en la encuesta Reforma Latinos, a San Luis Potosí, en el aire, ¿no?
Y aún el voto oculto, el nivel de rechazo, ¿qué revela? Aprovechando, Lorena. Lo que pasa es que hay dos cosas distintas. Una cosa es la tasa de rechazo, que son las personas elegibles que podrían haber caído en tu muestra y no te contestaron, o las personas que te interrumpieron, o la gente que no era elegible. Esa es la tasa de rechazo y eso realmente varía, depende de muchas cosas, que no tiene que tener un sesgo estadístico, ¿no? Y las personas que no te responden varía también mucho. O sea, a veces vemos que sí hay un sesgo, cada vez es menor dependiendo del estado en el que estés. Antes, cuando había una época de hegemonía priista, era más alta, sobre todo a la gente le daba miedo de decir que no iba a votar por el PRI, ¿no? Pero ahorita ya es menos, y más cuando estás más cerca de la elección, ya ver un sesgo muy específico es más difícil. Es realmente gente o que no va a salir a votar o que no sabe qué hacer, ¿no? Claro. Pues muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí en Los Periodistas. Gracias, Lorena. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Vamos a ir a un corte y regresamos aquí a Los Periodistas.